Hola, estamos en rumbo a ArtOyCon Panamá 2026 y hoy quiero presentarles a Juan Pablo Solarte, un toy maker de la ciudad de Cali que nos va a hablar de su proceso del cómic al art toy. Les presento al artista de la noche. Hola, nuevamente muchas gracias. Artoy con Panamá, muy honrado de ser su primer invitado. Gracias, Brian, por brindarme la posibilidad de charlar aquí con los chicos que vienen de distintas locaciones y bien distantes a donde estamos. Y bueno, no, les estaba incluso enfatizando que pues parte digamos como de lo que yo intento transmitir en esta charla es como una motivación para que no dejen sus sueños. El arte salva vidas y que la comunidad de Artoy pues crezca aún más de la mano de artistas muy responsables, muy talentosos y que precisamente mencionaba que sin un mundo sin arte pues no es lo mismo y es bueno sentirse honrado por la forma en que uno, digamos, puede tener la chance de llegarle a las personas y de enlazar mundos a través de la gráfica, a través de la expresión artística, es fundamental. Entonces, no, pues muchas gracias a los que están conectados. Espero que algo de lo que les pueda compartir les sume precisamente pues para que sigan en esta senda. Eh, las preguntas también están bienvenidas y bonito tener la chance pues de contarles de viva voz cómo fue mi llegada al Artoy. Por eso el título del conversatorio, porque no es porque sí, sino porque realmente así fue como pasó. Yo soy un artista visual, pero que desde muy niño tuvo un contacto muy cercano con el mundo del cómic, sobre todo del cómic norteamericano, el cual me inspiró junto con la televisión y las películas de la época que aportaron como para tener, pues digamos, pues el trabajo que desarrollo pues hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, pues chévere poderles contar cómo pasaron las cosas, porque pues no todo es color de rosa, pero pienso que eso es lo que le da más sustancia y más valor a lo que uno hace. Entonces, nada, muy honrado nuevamente que este sea pues el primer conversatorio de muchos que vaya a tener Artoy con Panamá. Ansioso también de poderles mostrar algo de mi trabajo, no solo pues durante la charla, sino también la posibilidad de que ya sea mandarlo a Panamá o pues hasta visitarlos, eso sería muy lindo. Y bueno, que todo se dé de la mejor manera. Y de nuevo, muchas gracias, Brian. Estoy con Panamá, pa'lante, con toda. Sí, de una. Listo, pues voy a intentar ser como muy breve porque yo a veces como que me extiendo y pues es algo que se me sale de las manos. No soy comunicador social ni nada, o sea, realmente como que me entusiasmo mucho a la hora de hablar sobre lo que me apasiona y pues hay veces como que se me va, me voy y se me va pues como el tiempo. Entonces, nada, pues yo di con el Artoy gracias al cómic. Yo vengo haciendo cómic desde muy niño. Yo desde muy niño aprendí a dibujar antes de poder, digamos, decir mi primera palabra. Pero fue a través de los años que fui como auto, auto analizándome, observando, entendiendo, sobre todo como el lenguaje
que en ese momento se me presentaba de una forma impresa. Hablo específicamente de lo que es el cómic, como en su formato, y me encantó tener la posibilidad de contar historias. Y esto mismo, pues lo empecé a hacer de una forma muy empírica. Realmente, pues donde yo vivo, que es Cali, Colombia, pues no hay, digamos, como una historia así súper grande con respecto al cómic. Realmente es muy poca, pero digamos que sí se ha construido, sobre todo en los últimos 10 años, principalmente. Pero en ese entonces, más allá de las revistas de kiosco, pues yo no tenía ningún otro eh, contacto, pues, como con este medio. Pero fue suficiente como para motivarme como en aprender esto, como la parte, digamos, visual, y también la parte, digamos, ya táctil, en el sentido ya con el contacto con los juguetes. Yo puedo decir que fui afortunado porque pues mis padres me pudieron suplir de niño pues con juguetes que me gustaban mucho de la época, y yo aprendí a dibujar observando mis figuras. Fue así como yo entendí la figura humana. Más que coger un libro de anatomía, yo lo que veía son mis juguetes. Entonces, pues esto, obviamente, acompañado con la guía pues de las revistas de kiosco, donde pues yo podía ver cómics de Tarzán, de Batman, incluso de Superman. Me dieron como una guía suficiente para poder guiarme y así entender cómo se contaban las historias a través de los dibujos. Eso me cautivó, pero también me trajo pues cosas no tan positivas, digamos, en el estudio. Eh, Gracias a estar todo el tiempo en clase dibujando, me citaron al psicólogo porque pensaban que yo no estaba entendiendo nada y no, que me la pasaba dibujando y dibujando, pero lo que no pudieron entender en ese momento los adultos, como en ese momento, era que yo puedo hacer las dos cosas sin ningún problema. Gracias a eso, pues yo suspendí lo del dibujo para concentrarme supuestamente a estudiar. Digo supuestamente porque pues hay clases en donde sí o sí la habilidad de dibujar pues te sirve, como sociales, ciencias. Incluso habían veces en español y en inglés cuando nos ponían a leer ciertos cuentos o ciertos libros, pues había que hacer como algún dibujo. Y no faltaba pues el tiempo ya de esparcimiento en el que yo cogía mis cuadernos y las últimas hojas, pues yo me ponía a dibujar cualquier cosa. Entonces, realmente yo no lo dejé, sencillamente lo supe cómo enfocar realmente. Y desde muy temprana edad me di cuenta del poder que uno tiene a la hora de poder dibujar o ser capaz de dibujar algo que tú tienes en tu cabeza. Entonces, eso guiado con lo del cómic, pues me di ya como en la tarea como de aprender cómo es el lenguaje como tal, el diseño de los personajes, las distintas formas de ver como las viñetas, la profundidad de campo, los primeros planos, o sea, todo ese lenguaje gráfico que tú lo ves, pero que tú ya no lo defines, sino que tú ya lo entiendes, ya con el simple hecho de tú ya verlo. Entonces, pues eso fue muy vital. Y ya, digamos, viajamos en el tiempo y netamente en el 2019 hubo una convocatoria de una editorial de cómics colombiana que se llama Coap Comics, en donde ellos estaban dando la posibilidad a dos artistas de publicarles un cómic original de no más de 24 páginas, ya sea a full color o en blanco y negro. Esta editorial tiene una particularidad y es que solo apoya proyectos de artistas netamente colombianos. Eso es como parte pues como ¿cómo te diría? De su estamen pues de ser editorial.
Entonces, pues yo participé y gané, fui seleccionado junto con otra persona en el 2019 para que nuestro cómic o nuestros cómics fueran impresos en el 2020. Como todos ya saben, pues en el 2020 pues, pasó lo de la pandemia, lo que hizo que este proyecto no se pudiera hacer una realidad. Eso fue un caos, pues en el sentido pues allá a nivel global, pues no solamente por lo que me pasó a mí, pero como resultado pues no se pudo imprimir ese cómic en físico. Entonces esos cómics, o al menos el mío, no recuerdo el del otro artista, que fue lo que pasó, se subió en ese momento a la página web de la editorial y asimismo se volvió un archivo en la página como un webcómic. Obviamente yo no estoy aquí para comparar cuál es más, cuál es mejor o cuál es más conveniente, ni nada de eso. Sencillamente le estoy contando cómo sucedieron las cosas, pero a mí, en lo personal, como consumidor de cómic en su momento y como creador actual de cómics, pues nada se compara a la sensación de tú tener un cómic físico en tus manos, más aún si tú eres el autor. Es algo maravilloso. Se lo recomiendo, por cierto, si hay alguien aquí que les motiva el cómic, es brutal. En serio que es muy áspero, es un lenguaje, es el noveno arte. Ya con eso creo que digo todo. Entonces se me planteó la posibilidad como para darle más apoyo, más visibilidad al proyecto del cómic, que ya estaba pues en la página web, que ya era un webcómic, para darle como más difusión, la posibilidad de crear unas figuras inspiradas en el personaje principal de mi historieta. Fue ahí donde conocí a Julián, Julián Trujillo de Sasaye Studio, y con él sacamos pues esta primer figura de mi personaje, del personaje pues de la historia que fue seleccionada. Y a mí me encantó. Se sacaron como 4 figuras, no recuerdo muy bien, una cantidad limitada, pero la idea era que esas piezas, cuando tú la comprabas, ella venía con un código QR que tú al escanearlo con tu celular te llevabas directamente al webcómic en donde ese personaje era el protagonista. Una fórmula muy chévere, muy novedosa, pero también pues vuelvo y recalco, pues no es lo mismo. Aparte porque pues estábamos ya saliendo pues de pandemia y todo ese cuento, entonces pienso yo que fue una sumatoria de muchas cosas que no permitieron que eso finalmente se diera, o al menos como las expectativas que se tenían tanto mías como de la editorial. El caso, como para hacer más rápido el cuento, no funcionó, no funcionó, pero yo quedé muy contento con el resultado de las figuras. Entonces yo ya aparte, por aparte de la editorial, me contacté con Julián para empezar a sacar pues figuras, ya pues de distintos proyectos. Entonces fue ahí cuando pues se dio finalmente pues esa posibilidad de comenzar mucho más constante mi producción de toys. En ese momento pues yo no les decía art toys ni nada, solo figuras, pues no era como tan conocido el término, a pesar de que realmente el término viene más o menos desde el 2010, incluso hasta mucho antes. Eso fue algo que nació como entre Taiwán y Estados Unidos, que en Estados Unidos los artistas no muy populares comenzaron a crear unas plataformas para ellos poder pintarlas y venderlas como obras de arte. Fue así como inició pues el tema de Artoy, pero lo que ellos hicieron también fue crear como una moda, fue crear como una plataforma en donde hoy en día incluso todavía se sigue dando de una forma un poco más orgánica, pero se sigue dando y es el tema de la colaboración entre artistas. Yo soy el creador de la plataforma y tú eres el artista que le da vida con la pintura y con el color. Entonces fue ahí como se fue gestando desde ese entonces, pero entonces cuando yo lo hice, pues yo no tenía como muy presente eso, solo sabía que era un sueño que yo tenía pues desde niño, que me encantó, pues. Aparte porque
el haber o el tener ese conocimiento previo al cómic, creo yo que se me hizo muy fácil la transición del 2D al 3D. ¿Por qué? Porque por lo general cuando tú haces cómics, o tú tienes que diseñar un personaje, y resulta que tú, cuando tienes un personaje para historieta, tú no vas a dibujar a tu personaje siempre de frente. Pues obviamente lo vas a hacer, pero no durante toda una historieta, más aún si es de 24 páginas o de 32 páginas. Tú le tienes que dibujar de frente, de perfil, de tres cuartos, de espalda, de arriba, de abajo, que saltando, que no sé qué. Entonces, eso me hace tener una noción gráfica de tu personaje en un entorno bidimensional, pero con una conceptualización tridimensional. Entonces, ese lenguaje gráfico se me facilitó a mí para poder trasladar todo ese conocimiento, digamos, en los personajes y hacer la posibilidad, pues, de hacerlos como más reales, pues, como, como facilitar el material para que la persona, que en este caso era Julián de Sasaye Studio, pudiera diseñarlo. Entonces, incluso fue muy chévere porque yo cuando conocí a Julián, él no hacía sus piezas o sí, no las hacía pues en impresión 3D. Él las hacía totalmente a mano, o sea, las esculpía a mano, sacaba sus moldes, todo muy manual, análogo pues. Ahora él lo hace de una forma súper profesional, súper brutal. Pues tanto así como les decía, pues muchos de los artistas de Cali acudimos a Julián para que nos guíe y nos pueda sacar nuestras propias piezas. Entonces fue algo como muy orgánico que se fue dando, pero yo no olvido de donde yo vengo, que en este caso en particular, pues vengo de una escuela autodidacta de cómics. Genial, esto está muy chévere. Si gustas, podemos ir mostrando las obras y hablar como para que Sí, comentes sobre las obras, como sobre cuáles, de dónde salen las bueno, ideas, que yo creo que es algo que pues también yo todos queremos no tengo aquí. acá como pues todas las piezas que yo he hecho, pero sí quiero mostrar algunas, al menos unas tres, pero pues como para pues mostrarles cómo, qué es lo que yo tengo en cuenta para sacarlas, ¿sí? Claro. Entonces, pues bueno, primero yo hago pues unos diseños, obviamente bidimensionales, en lápiz. Yo una vez las diseño en lápiz, las paso al iPad y en el iPad ya las digitalizo y ya les doy pues como más color o pues más pues, detalle e incluso hago los complementos gráficos con los cuales yo acompaño mis piezas. Como les decía, pues yo vengo de una historia pues de cómics, de hacer cómics, entonces para mí es súper importante no solamente diseñar la pieza, sino como que tú sepas de dónde viene esa pieza, o por qué es así, por qué se ve de esta manera, de qué serie pertenece o a qué está inspirado, como precisamente para conectar, crear esa conexión, porque uno no siempre tiene la posibilidad de tener al artista o a la persona que se interesa como en tus piezas al frente para tú contarles pues lo que le puedes contar sin ningún problema y sin tapujos. Entonces, yo, por lo general, yo diseño un header que viene siendo como un cabezote, se podría llamar, así como el nombre en inglés, en donde yo hago una presentación gráfica como de los personajes y el nombre de los personajes. Y algo que a mí me parece súper importante es, aparte de poner mi logo, también dar crédito a la persona con la que yo trabajo, que en este caso es Sasaye Studio. Todos los headers pues tienen
como ese crédito ahí, porque me parece que es súper importante, porque pues así mismo pienso yo que si me va bien, pues le va bien también a la persona con la que yo camello, y pues de eso también se trata. Y es muy bonito que en el Artoy eso se vuelve muy orgánico, como que no es obligado como en muchos otros tipos de arte, sino que es como muy orgánico y que se respeta. Entonces eso para mí es fundamental, como cuando de pronto tú pintas un cuadro en lienzo y tú le pones en una esquinita tu firma, exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que yo diseño, pues, para ponerlos como en una bolsa, que por lo general es como una bolsita Ziploc, un empaque muy normal, que suple como las necesidades, pero como pueden ver, pues yo, hay unos papeles, ¿sí? Estos papeles vienen siendo los complementos gráficos que les mencionaba, en donde tengo la chance de hacerle como su respectivo enfoque a cada una de las piezas. Aparte, pues yo lo firmo. Yo firmo esto porque para mí es como la constancia que le doy a la persona de que es una versión original que yo he hecho de mis personajes. Estos, por ejemplo, que les estoy mostrando, es de una serie que yo saqué en Halloween del 2025, inspirado en un videojuego. Para los que de pronto aquí están conectados y les gustan los videojuegos, hay un videojuego que se llama Castlevania. Entonces, pues yo hice como una versión de Castlevania con estos personajes y donde yo les pongo incluso pues el nombre y acá pues como una pequeña descripción del personaje diciendo que está impreso en resina ABS, que mide 8 centímetros y que es un trabajo colaborativo con Sasaya Studio y Jimbo Art Toys, que es mi emprendimiento. Este es el otro, son 4 personajes, es un Drácula, es una brujita, es un zombie y el héroe que, pues, que viene siendo como el protagonista, ¿no? Esto que les mostré está acompañado por lo general de un mini cómic. El mini cómic yo lo dibujo, lo digitalizo, lo imprimo y finalmente pues lo pongo dentro del empaque. Esto a mí me sirve primero pues para dejar la claridad de la participación de cada uno de los personajes, quiénes representan y quiénes son. Y segundo, también porque, como les digo, pues yo soy un creador de cómics y esta es una excusa perfecta para hacer cómics de una forma orgánica, de una forma que se enlaza con mis demás proyectos que no necesariamente son de cómic, pero que el cómic se vuelve como ese hilo conductor en donde yo les puedo hablar sobre lo que tengo aquí en mi cabeza o qué estoy pensando para crear estas piezas. Y aquí pues ya les comparto lo que son las piezas ya en físico. Esta es una pieza de 8 centímetros, está pensado que sea como una miniatura, no se mueve, es como estática, está más pensado como para que sea una escultura. Este se llama Creepy, tiene muy buenos detalles, prácticamente es el calco del dibujo que yo hice que les mostré ahora. Incluso esta tela es la de la bruja, que ahorita se las voy a mostrar, es ella, Ágata, y está impreso en 3D en una resina ABS, pero particularmente es translúcida. Esta, este tipo de resina a mí me gusta mucho mantenerle como la translucidez. Es por eso que no la pinté como yo suelo pintar mis piezas, que es con acrílico y con spray, porque pues yo también tengo como como un historial como artista, más bien como muralista. Iba a decir grafitero, pero no, no soy grafitero, soy muralista. Y
ese tipo de materiales, como los aerosoles, me han servido mucho precisamente como para poder aplicarlos en mis figuras, en este caso en el Artoy. Como es resina, la pintura pega perfecto, pero en este caso en particular no usé aerosoles, usé fue pintura para vidrio. ¿Por qué? Porque la pintura para vidrio está diseñada para que mantenga la translucidez del material. Y esto es algo que pues yo quería mantener en la figura finalmente. Y pues como acabado pues es maravilloso. Pues como que tú lo pones a contraluz y ves como la fusión de todos esos colores, muy similar como a la pieza que yo pinté tuya, Brian, de tu logo, que es un corazón, que precisamente tiene esas posibilidades, pues. Y también lo pinté con este tipo de pintura. Entonces, también ha sido como un aprendizaje, eh, pues de saber qué materiales son acordes como el material que tú estás usando, qué tipo de barniz es el que necesitas para tener un acabado óptimo o para que el material, si es plástico, pues no quede como al tacto como pegachento. O sea, son muchas cosas que te da, digamos, este medio para que tú te vayas puliendo y que tu producto sea único, aparte pues de irrepetible, en el sentido, digamos, del color, también pues sea bastante bueno y coleccionable. Entonces, parte como de lo que les decía, de que yo trato de firmar cada una de mis piezas, pues es precisamente para constatar pues que esta es una versión de este personaje por lo menos que yo no voy a volver a pintar pues de la misma manera. Entonces es ahí donde se vuelve ya una plataforma. Y es increíble, o sea, realmente pues las posibilidades que hay con la impresión 3D es brutal. Para los que en este momento están conectados y que saben pues de este tema, pues saben que eso es así y que toda falta más. Y para el Artoy es perfecto. Incluso para los que de pronto ya sepan sobre materiales que se necesitan o se aplican al Artoy, como el Sofubi, que yo lo mencioné pues, hace un rato con Brian. Se necesita precisamente una participación grande de la resina o de la impresión 3D para poder lograr un Sofubi. Esto si tú, digamos, no haces tus piezas de la manera tradicional de Japón, que la hacen es con arcilla. Y ya el molde en arcilla es que ¿cómo se dice? Lo ponen como al horno y de ahí sacan pues los moldes. Esa es la forma tradicional, pues que eso más o menos data de los años, pues no me da miedo decir un año que no es, pero ponle tú como desde los 50, 60, 70, que se comenzaron a hacer juguetes en Japón después de la guerra, ¿no? Porque resulta que Japón, como parte de su tratado con Estados Unidos, después de ser víctimas de la bomba atómica, era que todos sus recursos armamentísticos, sobre todo lo que era el metal y el aluminio, se usaran para fines no bélicos. Y entre esos estaba el juguete. Los juguetes antes en Japón eran de metal o de lámina y eran pintados con pintura automotriz, casi siempre. Pero resulta que esa pintura y ese material es súper tóxico. Muchos niños se tuvieron que haber intoxicado por, por la manipulación de esos juguetes para que ya después ellos mismos optaran por un material que fuera menos tóxico, pero que se mantuviera para los chicos, para los niños. Y es ahí donde nace el Sofubi, que ya más o menos se empata con lo que es Godzilla, los famosos Kaiju, que es monstruo gigante en español,
y de ahí viene toda una ola pues de diseñadores, de personajes como los de Tokusatsu, viene también pues el tema de Artoy ya en la fusión de Oriente con Occidente, y eso nos ha traído a este punto de que estamos en el medio de los dos grandes, de Oriente y de Occidente, para hablar sobre estos temas que nos tienen hoy acá. Súper. No, muy interesante todo el tema. Aquí, pues nosotros en Panamá estamos como comenzando la comunidad. También si de pronto alguno no sabe qué es Sofu y puede investigarlo, es como vinil suave, me parece que es exactamente como unos juguetes así de vinil suave, que es como Sí, un material. incluso pues yo les puedo comentar, o sea, Sofui como tal, si bien como lo dice Brian, es el material que se emplea para hacer juguetes, ¿sí? Pero resulta que este material pues tiene como muchas variantes, de mucha densidad, que hace que sea más firme al tacto, o de poca densidad, que es lo que conocemos de pronto como plástico soplado, como los juguetes, digamos, de gabacho, pues de pulguero, de tiendas de barrio, como esos juguetes que no se ven como tan costosos, pero eso es Sofubi, o al menos una variación de Sofubi. Entonces, el Sofubi como tal se reconoce es por la forma en que está hecho, en que ha sido, digamos, construido para dar con ese resultado. El Sofubi se manipula en su, digamos, como en su generalidad, sin importar la densidad del material, por temperatura. El material se vuelve blando al calor, pero se vuelve duro cuando está frío. Entonces es así como construyen y como de pronto los moldes que se hacen en Japón o los que son pues, de forma tradicional son moldes en hierro, porque tienen que soportar esa temperatura tan alta para poder pues dar con el resultado. Pero obviamente pues hay otros materiales no bajo esa misma óptica del Sofubi tradicional japonés, pero que igual da esos resultados, que eso incluso es lo que nosotros estamos haciendo acá en estos momentos junto con Sasaye, con el colectivo de Arto y Cali. Estamos por iniciar nuestras primeras piezas en Sofubi, que sería Sofubi hecho en Colombia, pues está hecho de una forma muy diferente, un poco diferente de la japonés, del sistema japonés. Entonces realmente la palabra es una mezcla de dos, que es de soft, de suave en inglés, y el vi viene de vinil, de vinilo suave, que vinil viene siendo una presentación en relación al plástico. Entonces hay gran variedad, digamos, de Sofubi, y pues hoy en día digamos que es como el material más apetecido por los artistas, puesto que hace que sus piezas suban a un nivel mucho más mayor que al de sus piezas de resina. ¿Esto por qué? Y es básicamente por algo muy sencillo. Es porque las piezas en resina son más delicadas. De todas maneras, el Artoy, para los que ya están conectados y que ya han hecho sus proyectos o que están a punto de hacerlos, la resina cada vez está, digamos, evolucionando a tal punto en que ya están logrando que la resina, a diferencia de esta que tengo, que es como dura, ¿sí? Es flexible, ya la están haciendo mucho más flexible, casi como una consistencia tipo Sofubi, que es Sofubi blando, porque al tacto
tú lo puedes como apretar y él cede y vuelve como a su forma normal. Entonces, por eso digo que lo que se viene con respecto, digamos, a la impresión 3D, o sea, apenas es el comienzo, o sea, vienen cosas mucho más brutales. Pero de todas maneras, pues sí hay como un nicho muy influyente, muy significativo, sobre todo en la parte de coleccionismo, que ya es más purista, ¿sí? Que es lo que nos hemos topado, por ejemplo, o que yo me he dado cuenta, que he tenido la chance de mandar piezas mías a Barcelona, a México, y visualmente gustan, o sea, gusta todo lo que les he mostrado, pues los cómics, la parte gráfica de los headers, les gusta incluso los diseños, pues, como se ven, ¿sí? Pero llega un punto en que cuando se percatan de que no es Sofubi, ahí ya hay como una reacción. O le termina de gustar todo lo que está en la bolsa, o sencillamente prefiere esperarse hasta que ese artista saque su primer pieza de Sofubi, que es como a lo que yo me he topado. Entonces, no es como para ponerlos como en una presión pues de que tienen que sacar Sofubi porque si no pues no es Artoy. No, el Artoy, a diferencia digamos del Sofubi, el Artoy es prácticamente cualquier plataforma y método en que tú puedas hacer tu creación, sea papel, cerámica, papel maché, arcilla, madera, porcelana, plastilina, acrílico, resina, sofubi, plástico, metal, todos esos materiales son bienvenidos y son considerados art toy, son plataformas, son materiales que son bienvenidos en lo que es el art toy. Pero, como les decía, sí hay como unas esferas en donde para llegar, digamos, como a esos nichos tan especializados, tú tienes que tener como muy en cuenta lo que es el sofubi, porque realmente es como el material que, sin importar de dónde tú vengas, si tú haces sofubi, eres parte de la colección pues de alguien muy teso en cualquier parte del mundo. Y eso es algo que yo me he topado cuando yo he mandado mis piezas fuera de mi país, fuera de Colombia. Y es como un temor a que en el transcurso, en el viaje, desde que yo lo envío hasta cuando le llega al destino, pues que no le pase nada, porque sí, son frágiles, ¿sí? Pero en cambio con el Sofubi tú puedes estar súper relajado, súper relajado. De pronto el máximo daño que puede llegar a tener una pieza de Sofubi, aparte del fuego o las altas temperaturas, es que de pronto si se te cae o si lo frotas mucho, el trabajo de pintura puede que se afecte, pero el material como tal no le va a pasar absolutamente nada, es casi que irrompible. Y eso eh, evoca aún más una palabra que a mí me gusta mucho y la menciono cada vez que puedo y que toco el tema cuando hablo de Artoy, y es la nostalgia. ¿Por qué la nostalgia? Porque la nostalgia es la que nos pone a todos, indiscutiblemente a todos, en cualquier parte de este planeta, en que en algún momento fuimos niños y todos pudimos jugar con un juguete, ya sea lo que sea, puede ser una piedra, puede ser un pedazo de plástico, puede ser un pedazo de tapa, de gaseosa, puede ser un juguete ya de una marca que pediste en una Navidad o te regalaron en tu cumpleaños, pero tú tuviste una infancia en donde tú pudiste vivir en cuerpo propio lo que era tener un juguete y que ese pedazo, digamos, de plástico o de metal o del material que fuera ese juguete tuyo favorito de niño,
es lo que realmente te evoca y te enfoca como ya ahora artista hacia donde tú quieres ir. Y la nostalgia es por eso que es poderosa, porque te pone como un polo a tierra y te hace ver lo que está a tu alrededor de una forma más real, en donde tú respetas los procesos, en donde tú le das valor al material y a quien lo hizo y cómo te llegó a ti. Esa nostalgia es la que realmente es el motor de todo esto que estamos hablando en la noche de hoy, que es el Artoy. Súper, me parece súper interesante, pues también como para que nosotros acá en Panamá también nos vayamos familiarizando, pues como quien dice como con la cultura del arte hoy en general, ¿no? Con lo del material, que apenas estamos conociéndolo, también nosotros acá, los diferentes materiales, y también es lo que estamos encontrando de que ya muchos hacen arte hoy, de que ya muchos están haciendo diseños de autor en figuras, en esculturas. Entonces, como que es chévere también introducirlo, que a su vez, como dices, una especie de elitismo, pero también es una especie de orden, ¿no? Pues como para ir entendiéndolo, como y que a veces también hay que seguir como ciertos cánones, pero también está chévere que es algo súper libre porque a la final el arte hoy es arte, no es arte. Es arte, Entonces exacto. es súper libre y cualquiera de los medios es igual de válido que los demás medios, ¿no? Total. Sí, realmente lo que también evoca el Artoy es que sea algo propio, ya sea de pronto una apropiación de algo con lo que tú creciste, no sé, una serie de televisión o de pronto una figura de la cultura popular, pero tú puedes usar eso como punto de partida para que tú creas tu propio estilo, tu propia voz. Entonces, eso es como muy bonito porque de algún modo, pues es lo que uno hace normalmente cuando uno diseña o cuando uno pinta. En el caso mío, pues yo soy más, bueno, yo tengo una escuela más como de artes visuales, de artes plásticas, como de pintar sobre óleo o pintar un mural y pues es precisamente eso, uno, digamos, toma referentes que te motivan y que te inspiran y que son acordes como lo que tú quieres mostrar para ya después tú mostrar eso que has procesado tú desde tu creatividad, desde tu cabeza, para poderlo mostrar finalmente al público. Y eso se manifiesta tal cual con el Artoy. Por eso se le llama juguetes de autor, porque son piezas de arte que se ven como juguetes, pero no son juguetes, son piezas de arte limitadas, firmadas y presentadas bajo unos requerimientos muy puntuales hacia donde tú quieres como mostrarlo, ya sea para una feria o para mandar fuera de tu país o para mostrar en redes, como que hay muchos recursos que se mantienen incluso en el Artoy que tú puedes seguir practicando, así ya no pintes cuadros, como en el caso mío, yo ya no pinto murales en la calle, yo sí sigo haciendo cómics, pero como les digo, pues yo uso ese conocimiento en beneficio hacia las nuevas figuras que yo he estado haciendo y las que voy a seguir haciendo. Entonces, ya lo que me hace falta es aprender a modelar en 3D, que es uno de mis propósitos también para este año, tener esa posibilidad como para también facilitar los procesos para con mi socio, que yo sé que en estos momentos en que él está siendo tan solicitado,
el que yo colabore también más allá de un diseño, sino también incluso cómo se va a ver en el 3D cuando se imprima. Sé que va a colaborar demasiado a la hora de hacerlo una realidad. Entonces también es como esa búsqueda de definir como esos conocimientos, seguir enfocándolos como hacia donde tú quieres y que te sirvan finalmente. Entonces hay mucho, o sea, realmente esto es como muy bonito, es una plataforma, es un estilo de arte que independientemente de que esté de moda, es algo que te permite realmente explorar y aprender y compartir, que como te digo, todas estas cosas son muy orgánicas, o sea, no es algo como que yo tengo la obligación de colaborar con un artista porque necesito yo pintar la pieza de ese artista o que ese artista pinte una pieza mía porque es la necesidad mía de mostrarla, no, es algo como que fluye y que finalmente cuando es posible hacerlo, no se opaca ni al uno ni al otro, sencillamente se presenta como una obra totalmente nueva que une dos talentos en uno. Y eso en el arte muy rara vez se ve y muy rara vez funciona. Entonces, el arte hoy realmente está dado como para que nos siga sorprendiendo, nos siga motivando, nos siga impulsando a saber más. Y hay algo que también pues lo pude comentar con Brian en un principio y es la parte de colaboración. Yo lo digo pues desde mi punto de vista, obviamente desde lo que a mí me tocó, mucho más joven, y era la parte, digamos, de las colaboraciones. Yo recuerdo que en la universidad uno se hacía solo no por necesidad, sino por el simple hecho de tener un bendito ego, de mostrarle a todo el mundo que uno era capaz. Pero también es válido eso, pero también tú mismo te estás cerrando las puertas, de tener la posibilidad de conocer otros puntos de vista, de colaborar y crear algo totalmente nuevo que no sea propiamente tuyo, sino más bien una fusión de estilos y de mentes. Eso es lo que, como lo que realmente uno se pierde al ver como las cosas de esa manera. Y con el Artoy realmente es como todo como muy justo, como que todo es posible, digamos, a la hora de pronto como de trascender, de poder, digamos, finalmente dejar un legado, que eso es lo más bonito, cuando tú creas una obra y que la obra no solamente funciona por sí misma, sino que también es porque enlaza a muchas personas que al igual que tú, o sea, se han quemado las pestañas aprendiendo y haciendo la prueba y error cada vez que tú te pones un reto artístico. Entonces, eso para mí es grande, es súper importante y justifica mucho realmente como todo lo que se está haciendo. Por ejemplo, parte de lo que me refiero en este momento, pues es el Artoicon. Es una convención de artistas que hacen Artois y no se hace solo en Panamá, no se hace solo en Colombia. Ya son más de 13 países a nivel mundial que están en esto. Entonces, eso ya es algo, así yo no lo quiera ver, ya es algo grande. Y es más grande aún cuando yo lo reconozco. Entonces, eso es algo súper, pues como muy provechoso si te percatas y le das el valor suficiente desde ya, porque este es el momento. No digo que este sea el año, pues, pero si este es el momento para que te motives, si te falta aún más motivación, que la puedas obtener desde la mejor referencia que tú tengas, porque si realmente esto te hace crecer mucho como persona, con la relación con los demás, sino también como artista, que te hace una persona más humana, más consciente el entorno. Y como dije hace un momento, tiene la batuta de lo que es la nostalgia, de algo que todos
aquí los que estamos aquí conectados y los que vamos a estar conectados cuando veamos esta conversación en redes, nos vamos a seguir conectando. Y es eso, la nostalgia es la que nos recuerda que en algún momento fuimos humanos, fuimos seres pensantes, sintientes y que nos gusta soñar, proyectarnos. Y qué bonito que tengamos como hoy día la posibilidad de compartirlo con las demás personas. Eso a mí me parece que es una chimba. Perdón la expresión, pero sí es una chimba. Bueno, sí, eso es súper interesante. A mí también, una de las cosas que más me llama la atención del Artoy es de poder materializar las ideas tridimensionalmente de alguna manera. Yo vengo como del mundo digital, de hacer videos, de hacer publicidad, de hacer cosas en la pantalla, en el video, y eso es lo que más me llama la atención, como traer del mundo de las ideas algo que se puede tocar. En el evento en el que en uno de los eventos donde nos conocimos, que fue en la biblioteca, me pareció, por ejemplo, a dejar aquí esta anécdota que me dio como que entendí por qué hacer Art Toys es chévere o por qué es como algo nuevo, disruptivo. Es que estábamos en la exposición, en el Toymelo este que hubo en la biblioteca en el Valle del Cauca, en Cali, y, y había una persona que no podía ver, o sea que entonces que se puso como a tocar los Art Toys. Entonces me pareció como otra manera de experimentar el arte. Digamos que no podemos tocar como un cuadro. Entonces en el Art Toy también es algo como que se puede tocar en algunas ocasiones donde el autor deja, ¿no? Que se toque, ¿no? Porque también como es una obra de arte, digamos, a veces en exposiciones, no tocar, pero eso es una cosa que me ha marcado y que siempre llevo como en mente de ese momento como chévere, pues, porque normalmente como llevo haciendo arte en el arte como en 2D y arte como en que no se puede como tocar así físicamente. No me había pasado nunca con una obra de arte que la gente la pueda tocar, o sea, la gente que no puede ver, que pueda experimentar las obras de otra manera, como tocando. O sea, eso me impactó mucho y me hizo romper la barrera mental de que no solamente estamos nosotros aquí, hay gente diversa con diferentes como maneras de vivir el mundo, entonces esta manera también puede incluirlos. Por ejemplo, sería chévere hacer una exposición donde se puedan tocar las obras, o sea, sería muy chévere hacer eso, como enfocado en esta Sería misma sentimiento que se tiene, es como una revelación, una epifanía de ese momento. Eso me pareció como algo muy chévere del evento. brutal, brutal, Brian. Gracias por compartir eso tan específico, porque pues yo de pronto no lo tenía como pensado bajo esa óptica y claro, o sea, totalmente el arte hoy está dado como para que sea interactivo. Tan interactivo es que que interactúa con nuestros recuerdos. Por eso lo de la nostalgia. Y sí, o sea, pues yo vi un comentario ahorita que decía el arte es el noveno arte. Yo creo que más bien es como el décimo o el undécimo, porque ya creo que se han ido sumando más artes a esa cosmogonía. El noveno arte viene siendo el cómic, ese ya está categorizado. Entonces el arte, y si no hay un décimo puesto, sería el Sí. décimo arte. Pero sí, claro, o sea, yo por eso también como que te mencionaba, digamos, lo vivido el fin de semana pasado, que tuvimos nuestro primer evento en Cali con el colectivo de Art Toy Makers de Cali, pues de mi ciudad, que ya incluso el nombre de nuestro colectivo es Art Toy Cali. Pero entonces el fin de semana, específicamente el domingo, lo seleccionamos para hacer un lanzamiento de un proyecto que tuvimos en mente hacer, contando con un espacio físico que es el estudio de tatuajes de un compañero que también hace parte del colectivo porque él también hace Art Toys. Eh, el espacio se llama Quintaro Tattoo, y, y fue nuestro primer evento como colectivo
en un espacio físico y que incluso pues va a seguir siendo vigente, porque el espacio como tal tiene unas funciones muy específicas, que es ser un estudio de tatuaje, pero como tal, que el espacio brinde espacio para otras artes o otras manifestaciones de arte, aparte de las que se hacen ya de por sí día a día en ese espacio, es brutal. Entonces, era también como nuestra prueba de fuego para ver qué tan viable era montar un proyecto así, enfocado solo en Artoy, en un lugar donde pues no es convencional ver un estudio de tatuajes que tenga dos vitrinas llenas de juguetes o de figuras o de Artois, pues no es común, no digo que no pase, solo digo que no es común. Entonces era no, también como esa prueba pues de fuego de nosotros mismos, aparte porque pues muchos ya nos conocíamos de otras ferias gráficas en las que nos hemos encontrado y conocido, pero es distinto ya cuando uno está como en la otra cara de la feria, no como participante, sino como gestor. Entonces, pues fue algo muy grato y parte de eso, que por eso es que doy este ejemplo como tal, es porque la interacción con la gente es fundamental. La interacción, por ejemplo, como lo que tú dices, de que las personas puedan motivarse como a tocar una obra, en ningún museo a ti te van a permitir eso. Por ejemplo, en el Museo del Louvre, tú llegas a poner un dedo en la Mona Lisa y yo creo que te vas preso. Entonces, es ahí donde la concepción del de mundo del Artoy se alejan por muchas razones a la escena artística vanguardista de museos y de galerías de arte, porque pues esos espacios por lo general es para otro tipo de gente. El Artoy yo pienso que es más de todos, ¿me entiendes? De los que están arriba, los del medio y los de abajo. O sea, es para todos y en todas sus condiciones, en sus capacidades, en sus limitaciones o discapacidades, están ahí, están bienvenidos. Y eso es lo lindo porque yo pienso y siento que, como dije en un principio, el arte es un salvavidas. Y ese salvavidas es para todos, para los que lo quieran recibir en su vida y lo quieran tener como una bandera bien en alto, bien alzada, con el puño al frente, ante cualquier otra situación en contra que vaya, digamos, a atentar contra, pues, como contra este pensamiento. Entonces, eso lo hace más valioso, pienso yo, como más positivo, pues como más justificado a la hora, digamos, de poder motivar, de poder hablar eh, a carta abierta sobre estos temas. No, digamos, como escondiendo la fórmula para dar con el SOFU y eso solo lo puedo saber yo porque yo soy el que lo va a sacar y nadie más se va a enterar, sino hasta cuando yo lo saque. No, para nada. Eso es para que se comparta, para que haya más artistas, para, para darle más sentido a nuestras vidas como artistas y a las vidas de las personas que lo coleccionan y lo valoran. Entonces, eso a mí me parece que es como muy importante, muy fehaciente a la hora, de, digamos, de tocar estos temas, pues, de lo que es el Artoy. Eh, el no olvidar que somos humanos y que podemos, si estamos en este planeta es para convivir, ¿sí? No es para que nos estemos matando o destruyendo. Entonces, si el arte salva vidas, pues uno de esos salvavidas, uno de esos botes que recogen a la gente cuando hay una inundación bien tremenda, es un Artoy, créalo. Ah, muy interesante ese tema. Me parece que también entra en concordancia pues con lo que pensamos nosotros aquí en el Art Icon Panamá, que a la final lo estamos organizando con nuestros colectivos de arte. Nosotros llevamos haciendo arte antes, llevando haciendo eventos antes, como el Arjan, como Sagrado Pop,
que si te das cuenta, pues por el mismo nombre siempre estaba inclinado hacia la luz, hacia lo sagrado, ¿no? Entonces, esa es como la organización del Arto Icon está como, del Arto Icon Panamá está en concordancia con eso totalmente. Eso es como súper chévere, lo que siempre pensamos, pues que el arte cura, que el arte sana. Y me parece pues muy interesante también que estemos en la misma línea, muy, muy chévere. También les doy la invitación a todos los que quieren hablar, que pueden hablar también en este momento. Si quieren hablar, si quieren hacer preguntas vía chat o vía audio, de las dos maneras. Mientras, eh, podemos seguir hablando nosotros aquí sobre el tema. Sí, claro. Yo les quería mostrar mi última figura, ¿sí? Claro, sí. Es una figura que diseñé exclusivamente para el evento que les mencionaba de la vitrina de este fin de semana. Entonces, pues está inspirada en un personaje de la cultura japonesa que es conocido como el Tengu. El Tengu viene siendo como una manifestación física de un monje que se ha aislado de la sociedad y por lo general es un monje que recurre como a las montañas para hacer su proceso de meditación. Por lo general las montañas en Japón están muy tupidas de bosques o hay muchos bosques. Entre esos está la montaña de Kurama. Es un distrito que hay en Japón en donde hay una montaña muy conocida porque allá, pues según las historias, ¿no? La mitología pues de esa cultura allá, han habido avistamientos de, de monjes que tienen forma de pájaro y forma humana. Incluso los que tienen forma humana algunas veces tienen alas y tienen una nariz muy larga y tienen como una especie de color rojizo en su rostro. Los otros son más dados como a que se vean más como pájaros en su rostro, manteniendo sus especificaciones ¿cómo se dice?, de figura humanoide, pero no tienen alas. Entonces bueno, hay una serie pues de mitos, de leyendas, con base pues a los avistamientos de este tipo de personajes en esta montaña. Fue ahí donde me inspiré para hacer mi más reciente art toy, que es conocido como Kurama Tengu. Este es como un mini afiche que yo suelo poner en los empaques de mis figuras. Es en blanco y negro porque lo que yo invito es a que la gente les dé color, ¿sí? Como que les quede como una versión de su afiche de una forma personalizada. Obviamente también está firmado y en este caso en particular yo le puse acá en la esquina 2x2 porque solo saqué 2 para, para la feria. Y consecutivamente, pues yo saco stickers. Este es como el nuevo logo de mi emprendimiento, que dice incluso Jimbo Art Toys. Y este par de stickers son inspirados en la figura. Este ya es como más acorde pues como a la figura, como quedó finalmente. Y esta ya es una versión que quise hacer del personaje, pero como si fuera un Cupid, como un bebé. Y acá, este es el header, que es el que yo diseño. Esto que está acá, estas letras japonesas, ahí lo que dice es Kurama Tengu, en japonés, en kanji. Acá el logo, y acá al otro lado está como una versión más pequeña o chibi, por decirlo así, de mi personaje, del Kurama Tengu, igual con sus letras
con sus kanjis japoneses. Y también acá yo le hago, bueno, no se alcanza a ver de pronto, pero aquí es donde yo, como les decía, pues siempre opto por dar el crédito pues a Julián, a Sasaye, porque pues es gracias a él que yo saco mis figuras. Y esta está pensada para que sea una escultura. Esta yo la pinté con pincel y acrílico y le eché un barniz brillante para que con la luz o con la luz día o con la luz artificial pues brillara y que pareciera como casi una porcelana. Y yo suelo poner pues como mi nombre en la planta de los pies. A diferencia, digamos, de los anteriores que les mostré, los de Monstervania, estas son mis siglas y las siglas están prácticamente dentro del diseño del personaje, lo que de algún modo me ahorra pues tenerlo que firmar. Pero así yo no lo firme, yo dejo acá claro que esta es la figura 2 de 2. ¿Sí? Hay un detalle y son sus alas. Esta figura está hecha, fue impresa en resina ABS con un tono de como beige, como color piel, pero las alas, al ser removibles, fueron impresas en otro tipo de resina. Esta es una resina roja, o sí, resina roja ABS, pero translúcida. Entonces, esa es como parte de la interacción que esta figura, a pesar de que pues está pensado como que sea una escultura, no tiene articulaciones, tenga interactividad con el usuario o con el coleccionista. Esas son cosas que yo también me pongo como a pensar mucho antes de ya ver la figura en las instancias de diseño tridimensional. Desde antes, pues yo tengo como muy presente cómo esta figura, a pesar de no contar con articulaciones, puede igual tener una interactividad sin mayores problemas con el usuario. Entonces, eso pues lo comento porque es importante a la hora de diseñar tus piezas que tú ya te proyectes. Entre más claro tú estés con tus ideas y las puedas, así sea, plasmar en un dibujo a lápiz, es fundamental para que a la hora de que ya va cogiendo forma o ya va dejando de ser un dibujo 2D a ser una presentación 3D, no haya mayores traumatismos en el proceso, sino que sencillamente la pieza final quede como tal cual como tú la has pensado desde el momento en que tuviste el primer trazo en tu cuaderno. Entonces, pues es como parte también de los consejos que pues, les doy para como a la hora pues de hacer sus piezas. Pienso que eso es súper importante. Como les decía, en el caso mío, el conocimiento previo del cómic me ha facilitado muchísimo eso porque cuando tú diseñas personajes para cómic, tú no solamente te quedas con las vistas del personaje, sino que incluso con sus accesorios. Tienes que diseñarle su traje, si tienen, qué sé yo, un celular, o si tiene un arma, o si tiene una moto, o si tiene una mascota, si tiene una novia, si tiene una casa, cómo es la casa. Sí, o sea, todo eso es lo que tú empiezas como a diseñar desde el punto de vista del personaje, ¿sí? Y ya después, cuando estás contando la historia en cómic, es que tú pones todos los elementos a disposición. Hay un detalle que yo quiero de pronto como hacer una salvedad con respecto al cómic, y es la forma en que yo hago cómics. Me ha parecido como interesante comentarlo. No lo digo tanto porque yo sea el único que hace las cosas así cuando hace cómics, sino más bien porque te pone a pensar en que cada mínimo detalle es súper importante. Y es la siguiente.
yo cuando una vez, digamos, yo tengo un guión ya pues por el guionista o que yo mismo he hecho el guión y ya tengo definidos como los personajes que van a protagonizar esa historia o esa historieta o ese cómic, yo me pongo como en la posición en que a la hora de dibujar, yo no soy un dibujante, yo soy un director de cine, porque lo que voy a contar a través de mis dibujos es una película. Es una película que está ya sea escrita en un guión o que viene directamente desde mi cabeza y yo aquí ya sé cómo va el orden de las cosas, pero soy yo quien decide en qué ángulo, es decir, en este caso, en el cómic, cómo se va a ver el personaje en una viñeta, si se va a ver en primer plano, o si es un plano general, o si primero muestro el cielo y después me enfoco a un carro que está por una carretera y hago un zoom al carro y adentro del carro está el personaje manejando. O sea, todo eso, ese fragmento que les narré, eh, véanlo como si fueran dibujos. Entonces, así es el cine y así es como yo, digamos, yo me veo. ¿Quiénes son mis actores? Mis personajes, ¿sí? Entonces yo incluso puedo decidir en qué escena hago que mi personaje, no sé, se caiga, o en qué escena mi personaje salta, o en qué escena mi personaje dispara. Entonces, eso ya lo tengo ya presente y aparte, ¿cómo voy a graficar el momento en que él está disparándole al villano, digamos? Si es un primer plano, o si es un plano general, o si es un super zoom al arma que está sujetada por su mano. O sea, todas esas cosas empiezan como a jugar y eso es una herramienta que te libera mucho a la hora, digamos, de poder contar la historia, porque tú puedes contar una misma historia muchas veces y todas diferentes. Entonces, es cuestión de tener como cierto criterio y obviamente pues siendo muy coherente como hacia lo que estás haciendo. Entonces sí quería hacer como esa salvedad porque el ver las cosas así desde el más mínimo detalle te va a funcionar muchísimo a la hora cuando tú te sientes a diseñar tu personaje, porque no estás pensando solo en sacarlo e imprimirlo en tu impresora 3D, tú estás viendo ya cómo lo vas a pintar, cómo lo vas a empacar, le vas a poner stickers, esos stickers están ligados a un cómic, ese cómic tiene una bandera que la vendes junto con la figura, o sea, todas esas cosas hay que pensarlas, hay que tenerlas muy, muy presente para que precisamente esa obra que tú estás creando siga y se mantenga en los cánones del arte. A mí eso fue lo que más me llamó la atención de tu obra. Es como que es una obra completa y que es como que, por ejemplo, uno adquiere el Artoy y suele venir con un cómic, suele venir con otras como si fuera un paquete, ¿no? Entonces como ese paquete te lleva como a todo un universo totalmente diferente, ¿no? Eso es algo que destaco como de lo que haces Muchas gracias, Brian. como Toy Maker, es Por ahí chévere como que tienes un eso. amigo, ¿Ah? me saludó un Sí, puedes amigo, saludar y por ahí un nos miembro mandamos algunos mensajitos también. del colectivo. Para la buena, Luido. Sí, he Sí, visto tu sí, no, trabajo, es muy chévere. a mí me parece que es súper importante como, pues como, por así decirlo, ambientar a la persona eh, que se interesa por una de tus piezas. Porque, a ver, como te decía también en un inicio, Brian, uno no siempre tiene la posibilidad de estar al frente de la persona que se interese por lo que tú estás haciendo o por la propuesta o por el lanzamiento de Artoy que estás haciendo. No siempre Ujú. vas a tener esa conexión. O no se da incluso en un ambiente en donde sea sano poder hablar al respecto. Lo digo porque el mismo fin de semana, no el domingo, sino el sábado, también participé en una feria con Artois, con unos pocos, pero mi hermano, la música nos tenaz. O sea, no porque no me gustara el tipo de música y no porque no se podía hablar. O sea llegó un punto en que yo ya no podía escucharme
a mí mismo en mi cabeza, o sea, era pesado. Entonces, para uno explicarle a una persona que se acerca como a tu mesa, qué es lo que estás haciendo, qué es esta figura, en esas condiciones es imposible. Entonces ahí es donde por eso pues como que lo mencionaba. Y eso es fundamental, poder, digamos, tener ese acercamiento, esa conexión para con el público o con la persona con la que estás teniendo esa conversación. Y también porque, pues, es bonito cuando algo que tú haces tiene la facultad o está diseñado de tal manera que eso habla por ti. Es por eso que, por ejemplo, yo en la parte visual o en la parte gráfica o en la parte, digamos, de mis productos, que son variados, yo intento que hayan enlaces, que hayan como unos puentes, ¿sí? Como que, bueno, este sticker está inspirado en esta figura y esta figura tiene un cómic y de este cómic está esta tela. Entonces, como que la gente vea que es como todo un universo, que eso es lo más chévere, ¿no? O sea, no sé, pues lo digo también como a mí me gustaría, si yo fuera el cliente, como a mí me gustaría enamorarme de algo, de una pieza de arte, que yo me quisiera llevar para mi casa y coleccionarla. O sea, que esa, esa obra hable por sí misma, o sea, que yo ya sepa su historia y yo tengo una conexión con la obra y pues ya hace parte pues de mi vida, ¿sí? Porque me describe, porque es total de mi gusto, porque los colores que tiene me encantan y también porque resulta que me está contando una historia, me está dando un contexto, no como que de la nada salió pues, no sé, como por ejemplo es un ejemplo que voy a dar, como por ejemplo los gremlins, que los gremlins nacen porque se les arroja un agua o porque comen después de las 12 de la noche, pero ¿quién hizo a Gizmo? ¿De dónde viene? Nadie sabe eso, solo es un muñequito tierno que si se porta mal o si uno le facilita esas prohibiciones, el que la va a pagar caro es uno. Entonces, a eso yo también lo comparo mucho como a la obra de arte. Uno muchas veces pues, ve unos cuadros, por ejemplo, en lienzo gigantes y uno dice, wow, está chévere. Y pueden costar, no sé, miles de dólares, pero uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿quién me va a contar el por qué una obra cuesta $1,000, por ejemplo? ¿Quién? No, antes me están pidiendo la plata para que yo pague y yo me la lleve. Entonces, el arte hoy es más humano, pienso yo. Pero bueno, por ahí creo que levantaron la mano. Alguien levantó la mano, puede desmutear el micrófono y si quiere hacer una pregunta la hace o hablar, comentar algo, lo puede hacer. Hola, hola, buenas noches. Hola. Sí, relacionado con eso de lo que comentaba, el tema de la historia detrás de las figuras. Eh, la verdad es que no sabía bien cómo hilarlo, pero desde hace rato tengo como la picazón de quererlo comentar, que siento que deberían hacerse más juguetes o más esculturas relacionadas con la cultura del propio país. Por ejemplo, me puse a ver sus redes sociales y vi que tenía como una repintada de monstruos clásicos, por ejemplo de Godzilla, o ahorita lo que comentaba del Tengu, pero siento que primero que son culturas ajenas, por lo menos a nosotros que estamos en Latinoamérica, y siento que también son culturas populares, por ejemplo la japonesa, por ejemplo, digamos, las calaveras del Día de los Muertos, qué sé yo, los labús, por ejemplo, que los labús creo que fue algo que también creo que se puede considerar arte hoy porque fue un artista, si no me equivoco, coreano, Sí. que se inspiraba en el folclore en un bicho del folclore de Corea. Sí. Que bueno, de que salieron y al final se pegaron y se quedaron
como populares es otro tema, pero pienso que debería hacerse cosas más relacionadas con el folclore y la cultura de cada país, porque al final cuando uno investiga uno se da cuenta de que, bueno, esto parece esto por esto, y esto es de este lugar, y por decir algo, el creador es de este lugar, o la esposa del creador es de este lugar, entonces ya se crea como esa historia de la que hablaba. Claro, listo, te respondo. Sí y pues no. O sea, sí tienes razón en el sentido de que sí, o sea, la plataforma es tan amplia, me refiero al tema de Artoy en general, es tan amplio que da para eso, para mostrar cosas muy puntuales o muy culturales, dependiendo de dónde venga cada uno de los artistas. Eso es totalmente libre, o sea, no es, digamos, como un formato que te obligue a hacer esto y porque es que si eres de Colombia, entonces tienes que hablar de Colombia y si no, entonces no eres Colombia. O sea, no, pues ahí es donde digo no, porque el arte es tan amplio y tan, como tú bien lo mencionaste, pues es de una cultura popular que pues sencillamente pues tú te puedes apropiar de eso porque tú creciste con eso o tuviste un contacto muy temprano con esa cultura o porque te gusta, porque también el arte tiene que ver mucho como con eso, como con el gusto. En el caso mío personal, a mí me encanta, pues como todo lo que yo crecí, las influencias, por eso comentaba pues sobre el cómic cuando niño, que yo leía cómics en vez de leer las fábulas, ¿sí me entiendes? Entonces es como lo que cada uno tiene por contar y eso es como lo bonito que tiene pues este formato, que como tú lo puedes hacer tan personal como tú quieras o tan popular como tú lo desees, o sea, es que todo es válido y sí pienso que es importante mostrar las culturas. Me parece que es importante, si eres de Colombia, mostrar la cultura colombiana, pero no necesariamente tú lo tengas que hacer. Solo digo que es válido, digo que es pertinente, digo que es también interesante y también puede ser popular. O sea, eh, es como muy dócil, muy flexible, ¿sí? Ya lo que yo hago es como por gustos ya como muy personales, incluso pues una de las piezas que voy a sacar es un personaje que incluso pues es mi logo, que es este lo voy a sacar como Sofu y este es un personaje que yo hice en el 2010 más o menos. Entonces, pues digamos que ese personaje, para los que me conocen, que no de pronto no es mucha gente, desde ese entonces, eh, pues no es algo que todo el mundo conozca, ¿sí? Pero con el simple hecho de que yo lo haga y lo pueda, digamos, mostrar, ya estoy cumpliendo como con esa posibilidad de darlo a conocer, de difundirlo, ¿sí? Ya si alguien quiere, digamos, conocer más del personaje, pues ya es más viable en el caso mío poderle mostrar que yo he hecho cómics, que he hecho murales, que he hecho otros personajes, no como lo voy a sacar en unos días que es software, sino en resina o en rotomoldeo, pero no por eso, digamos, yo tenga que ceñirme a sacar cosas de ese personaje. Lo puedo seguir haciendo, pero eso es como una libre decisión que tú como artista tienes. Y yo te soy muy sincero, gran parte de mi trabajo, de lo que yo hago, digamos, en gráfica, es rendir tributos a personajes, películas o series de la cultura popular con la que yo crecí. Yo lo hago mucho con el cómic porque es el tipo de cómics que a mí me hubieran gustado leer, pero más allá de eso es porque yo estoy pensando en mi yo del futuro, en donde yo no voy a tener, digamos,
la capacidad de memoria para acordarme de todas esas cosas con las que yo crecí, pero si yo veo uno de mis cómics que hace evocar esas cosas con las que yo crecí, muy seguramente me va a quedar más fácil no olvidarlas en su totalidad. Eh, pero como te digo, o sea, es como totalmente muy personal, o sea, tú no le puedes decir, o bueno, sí le puedes decir, solo que pues de pronto no lo vaya a hacer por el simple hecho de que tú lo estás diciendo, o sea, tú que le digas a un artista, no es que tú tienes que pintar cosas de tu país, o sea, yo pienso que ese artista, si le van a pagar por pintar algo de Colombia, pues lo va a hacer. Pero si a ese artista le van a pagar por su arte, él puede, yo creo, tiene toda la total potestad de hacer pues, lo que quiera. Entonces, eso pues es lo chévere que tiene también, vuelvo y te digo, pues lo del tema del Artoy, pues que es como muy, muy amplio, tanto en sus materiales como en sus temáticas, como en sus proporciones, porque pues hasta la miniatura más pequeña, hasta la figura más jumbo que puedas tú hacer, es totalmente válida. Entonces, pues no sé si te responda pues como la pregunta, pero es al menos como yo veo pues esa situación, esa, esa situación que tú expones. Bueno, sí, como para... Ahí alguien nos está levantando la mano. Si quiere puede hablar. Hola, hola Juanpa, ¿cómo estás? Un gusto, te habla Herbert de Liquid. Muy cool, ¿sabes? El conversatorio, muy interesante, la verdad es que no había escuchado tanto, pero así como el otro compañero que acaba de hablar, me puse a revisar tu Instagram y lo que estás haciendo me parece genial, bro, de verdad es que me parece increíble. Primero te mando un saludo. Saludo también para ti, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Oye, me parece muy interesante lo que dijo la persona anterior. Pues sí, o sea, hay un movimiento regionalista que está tomando poder, ¿no? ¿Sabes? La música, corridos mexicanos, que esto por aquí, esto por allá. Y, o sea, y me conecto mucho con lo que tú dijiste. O sea, siendo que uno no tiene que necesariamente hacer cosas panameñas para sentirse o ser panameño o un artista panameño o colombiano en este caso. ¿Me explico? Estoy muy de acuerdo contigo. Yo quería preguntarte, Sí. top 3 artistas que han como impactado en tu arte, o sea, cualquier tipo de artista, sea músico, plástico, visual, lo que sea. ¿De dónde tú sacas tu mayor inspiración? Uf, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, muchas gracias. Y qué bueno que no especificaste como el tipo, digamos, de artista, porque lo amplías incluso pues en la música. Y pues, a ver, yo, por ejemplo, cuando pinto, a mí me parece como fundamental es escuchar música. Me parece que me ayuda como a concentrarme. Eh, y me hace falta cuando no lo tengo a disposición. Pues a ver, en cuestión de cómic, un artista que me encanta, para mí es increíble, es un artista francés que se llama John Giraud. Él ya falleció. Él es conocido en el mundo del cómic y la ilustración, incluso en el mundo del arte, como Moebius. Lo pueden buscar como Moebius. Me parece increíble su trabajo porque trascendió en su mismo arte, que era hacer cómics, trascendió a tal punto en que él hizo varias participaciones en el cine. Él incluso, pues como por mencionar un par de cosas que hizo en cine, él hizo el diseño de vestuario de la primera película de Duna de 1985, si no estoy mal, de David Lynch. Él también participó en la producción de la película animada
que fue una colaboración entre estudios norteamericanos y estudios franceses y estudios japoneses, conocida como Pequeño Nemo. Está inspirada en un cómic de uno de los primeros artistas de cómic del mundo que se llamó Winsor McCay. Winsor McCay incluso fue de los pioneros, antes que Walt Disney, de hacer la animación cuadro a cuadro. Un referente increíble. Y pues ya digamos como artista musical, me gustan no una gran variedad de géneros musicales. Me gusta el rock, el metal, me gusta el electro, me encanta Daft Punk. Daft Punk me parece que es de los duetos más representativos a nivel tanto musical como visual, porque no solo se quedaron con la parte musical, sino que también hicieron cine, hicieron animación, incluso pues ellos mismos eran como unos personajes, ¿no? Que parecían hasta Artois, porque eran como robots. Entonces me parecen increíbles. Y con respecto, digamos, a artistas de Artois, pues hay muchos, ya que pues, hablan tanto de México, lo han mencionado. Me gusta mucho lo que hace Frank Misterio. Me parece muy bacano como él cuenta como su proceso, aparte pues porque está pues como muy pegado pues hoy día. Me gusta mucho lo que hace un artista, perdón que se me cayó algo, un artista norteamericano, pero que al parecer está a punto de empezar a vivir en Japón, que se llama, bueno, él no se llama así, pero pues su emprendimiento se llama Mutant Vinyl Hardcore, MBH, para que lo busquen también en redes. Y ya como artistas de las artes, pues, que fue lo que yo estudié, de las artes plásticas, me gusta mucho, incluso lo tengo tatuado, pues estoy muy tatuado, pero hay un artista que a mí cuando yo lo empecé a estudiar en la academia, me inspiró mucho. Es un artista, obviamente que ya falleció, es uno de los pioneros del impresionismo austriaco. Él fue alumno de Gustav Klimt, a mí me gusta Gustav Klimt mucho, pero este man que fue su pupilo, o su heredero, por decirlo así, se llama Egon Schiele. Y pues, no, la obra del man es brutal. ¿Qué otro tipo de arte? A ver. Sí, yo diría que pues ahí más o menos hice como un mix de varios artistas que pues a mí me han inspirado y que no puedo negar pues que hasta el día de hoy pues siguen siendo gran referente como en lo que hago. De pronto me faltó mencionar algún artista colombiano, pues ya que estamos de algún modo muy, muy patriotas. A ver, en Botero lo odio, o sea, eso sí, no esperen que vaya a decir cosas positivas de Botero. Hay hasta una banda que se llama así, ¿no? Sí, precisamente, y son muy buenos, pero sí, Botero ni en las curvas. De Botero solo me gusta un cuadro que está en el Museo Nacional, que incluso fue como antes de ya pues ya dedicarse a como a la gente de volumen, y es un niño como vestido de, no, sí, es como un niño grande vestido como con un babero, no recuerdo el nombre de esa obra en especial, pero me parece que esa obra, si donde ese man hubiera seguido pintando así, chimba, pero no. Entonces, ese man no. De artistas colombianos, a ver, de pronto en música, aparte de Odio a Botero, me parece que son muy buenos. Aterciopelados me parece que es muy buena, excelente banda, incluso todas son vigentes.
de artistas locales, pues no me iría tanto como a la academia, sino más bien como a las personas que la están como rompiendo mucho a nivel de muralismo. Podría mencionar un par, una chica de Cali que se llama Gleo, para que la busquen. Tiene una obra muy linda, hace unos murales inmensos y muy lindos, muy bonitos, muy coloridos. El amarillo es como su color más como esencial. Me gusta mucho lo que está haciendo en estos momentos una amiga, pues puedo decir que es amiga, que se llama, ella firma como Rito sin Sermones. Me parece que está haciendo unas cosas muy ásperas. En cuestión de gráfica, me gusta mucho lo que hace Luto, lo que hace Guacala, que incluso es uno de los miembros del colectivo acá de Artoy Cali. Ellos también están haciendo sus Artoys, como para que, ya que pues pueden ahí, mientras que nos escuchamos, pueden buscar en la web, a que los busquen, los Guacala. Y a ver quién más. No, es que en este momento como que estoy pensando como en tantas cosas, entonces de pronto ahí me quedo corto. Pero sí, más o menos hice como un paneo a artistas que a mí que respeto mucho y que hasta el día de hoy están ahí vigentes. Chévere. Ahí veo que están levantando la mano. Sí, el siguiente en hablar es Walter, que puede hablar ahorita mismo. Ya respondimos la primera pregunta, la pregunta que estaba. Hola, hola. Primero, muchas gracias por la charla. Increíble todo lo que nos ha hablado Juan Pablo y también Brian, gracias por moderar. Ahí me quería preguntar, ¿cuál es tu caricatura favorita de cuando eras niño o en qué te ha inspirado específicamente tu personaje? Porque mucho cuando hablamos de la nostalgia, eso en verdad que nunca lo había relacionado con el toy, pero en verdad eso es el corazón de esto. ¿Y cuál es la tuya, tu caricatura favorita, pues? Sí, Linda tema. excelente pregunta, muchas gracias Walter, un saludo. Pues más que la caricatura, es un personaje de una caricatura en la que yo crecí, incluso pues tuve la fortuna de tener como sus figuras y por eso pues hasta el día de hoy pues me fascina pues, tanto que lo llevo en la piel. No sé si se alcanza a ver, creo que ya deben de saber quién es. Por si no lo saben, es Skeletor. Skeletor para mí es como mi personaje así favorito, lo tengo tatuado. Tuve una colección bastante grande hace como 2 años de solo ese personaje, eh, pero pues por temas, digamos, de sacar mis toys, mis art toys, tuve que vender la colección y bueno, pues que no me siento mal porque pues el gusto es para siempre y es un gusto que voy a tener por ese personaje y por esa figura pues hasta el final. Y pues ya la serie como tal se llama He-Man y los Amos del Universo, que coincidencialmente este año, en junio 5, ya lo tengo grabado y todo, va a salir la nueva película. Entonces pues los invito a que la vean apenas salga. Ojalá sea buena, ojalá. Pero pues solo ver el personaje en cine por segunda vez, porque la de los 80s, a pesar de que fui a cine muy motivado y todo, sí me gustó, pues yo era un niño en ese momento, eh, pues sí siento que nos quedó debiendo mucho, sobre todo para los que crecimos con la serie. Y esta al parecer pues promete, así como todos los políticos que prometen cosas, pero hasta que ya uno no los ve ahí parados en el atrio, pues tiene el beneficio de la duda. Pero sí, Skeletor, de los 80s, ese es mi personaje. Incluso tengo una versión de ese personaje a mi estilo. Como han podido ver, el personaje que yo uso como logo, que por cierto su nombre es Jim Pixel, tiene una nariz roja. Esa nariz, pues yo la hago es como para
para que me colabore como a tener una retentiva en las demás personas y pues para que sea como algo llamativo que a la gente pues en su psiquis se pueda llevar. Y hice una versión inspirada en las figuras de los 80s de este personaje. Entonces es como el Skeletor, así clásico, pero con su nariz. Y tiene, en una mano tiene un rodillo, que era pues como evocando pues los tiempos en que yo solía pintar en las calles. Y en la otra mano una lata de spray. Incluso pues para los que puedan ver pues las redes, ahí van a ver el más reciente que pinté y que el fin de semana pasado incluso se lo llevaron para una colección. Entonces, no, chévere, chévere tener esa posibilidad y claro, ¿no? La nostalgia a flor de piel. ¿Alguien más creo que tenía una pregunta? Sí, me parece que hay una pregunta de los comentarios que no hemos leído, que Ah, sí, dale, sí la desarrollamos en la charla, pero podemos sintetizarla también ahorita de nuevo, que nos claro. pregunta Mariana, ¿qué fue lo que te llevó a iniciarte en el mundo de los hard toys? Ah, ok. Sí, pues básicamente, o sea, a ver, antes de lo que yo les conté que me pasó en el 2019 con esta editorial de cómic, yo hice, digamos, de pronto como un primer intento de una forma empírica, porque como te digo, pues yo en ese entonces yo no tenía como la información que tengo pues, en este momento, en cuestión, digamos, de conocimiento, sí, pues de determinar que esto se llama así, esto es harto y esto es tal cosa, pero pues empíricamente yo lo hice. Y fue en el 2014 cuando presenté y sustenté mi tesis. Yo hice, mi tesis se trató de básicamente hacer una fundación que apoyara proyectos cuya temática o cuyo enfoque estuviera enlazado con las artes visuales y el medio ambiente. Ese proyecto o esa fundación que yo hice junto con unos compañeros se llamó en su momento Concepto Sostenible, Arte más Medio Ambiente. Para ese entonces a mí me tocó como buen estudiante pues de la academia pues de donde estudié en Bellas Artes, tocaba pues hacer toda una instalación, pues una charla con los jurados. Entonces pues yo hice como toda una instalación en una galería acá en Cali en el norte, en un barrio que se llama Granada, en la galería en ese momento de una artista local que me facilitó la posibilidad de usar su galería para sustentar mi tesis. Para ese entonces, pues yo hice un montón de cosas, pues que tomar fotos, hacer dibujos, hacer telones, tuve hasta un DJ en vivo, tuve una proyección de un documental, los registros fotográficos de los eventos en los cuales hasta ese momento, antes de mi sustentación de tesis, yo había hecho con la fundación para justificar pues todo, toda la apuesta pues de este proyecto. Y hubo una parte en que yo desarrollé, incluso pues eso trascendió un poco más, en donde yo diseñé unos personajes con la intención de educar tanto a los niños, los jóvenes y los adultos sobre el medio ambiente, sobre sanas prácticas del manejo de residuos sólidos, del cuidado de los animales y de las plantas. Entonces yo hice como una especie, digamos, de personajes, en total no recuerdo cuántos eran como 8, y cada personaje representaba como un elemento, ya fuera agua, la tierra, el fuego, las plantas, y yo le llamé a esos personajes o el proyecto como tal, Cuckoo Garden. De ese proyecto yo hice en mi sustentación de tesis unas figuras tejidas por mí. Yo no sé tejer, pero creo que quedaron bien.
incluso les hice su respectivo empaque, les di como una ficha técnica, bueno, todo un montaje pues. Y fue muy chévere, pues gustó, me fue bien en mi sustentación, aparte pues de lo que les conté. Que ese proyecto, incluso yo me, bueno, como fundación yo no era el único miembro, ¿no? Éramos como 7 miembros en mi fundación, y nosotros nos aliamos con una empresa de animación para hacer un corto animado de 7 minutos que estaba proyectado para mostrarse en una serie más o menos de unos 15 capítulos en la franja que hay, más o menos una franja de 15 minutos previo a cuando tú vas a cine a ver tu película, que por lo general esos 15 minutos los usan como para, ya va a empezar la película, apague su celular, todas esas propagandas o trailers que por lo general dan de otras películas, pero esta vez estaba pensado era para proyectar ese proyecto de estos personajes en esa franja, al menos no los 15 minutos, pero sí 7 minutos fijo, para mostrar eso. ¿Qué pasó con ese proyecto? Pues nuestro socio, que era esta empresa pues de animación, lastimosamente pues su codicia superó su aporte artístico y registró el proyecto que era en conjunto como propio. Entonces eso fue una pesadilla porque nos fuimos para juzgados, abogados, y pues para hacer el cuento más cortico, pues ninguno, ni ellos ni nosotros, quedamos con la potestad de mostrar esos 7 minutos que sí se alcanzaron a hacer. Yo tengo un canal en YouTube y ahí yo monté esos 7 minutos. Eso que les estoy contando pasó en el 2015, si no estoy mal. No, perdón, como en el 2011. Y pues yo espero que no me venga una demanda pues ahora por tener eso en YouTube, pero lo pueden ver allí, son 7 minutos, muy chévere, eso contratamos actores para las voces de los personajes, yo iba a ser una de las voces de los personajes, pero pues la verdad yo no sirvo para eso, pero entonces sí diseñé muchos, pues aparte de todos los personajes, yo diseñé gran parte de los escenarios. No, fue una experiencia muy chévere, pero lastimosamente como no terminó tan bien, yo me alejé mucho de lo que en ese momento estaba aprendiendo de manera muy directa, muy bacana, la animación. Entonces, eso me hizo de alguna manera odiar todo lo que tuviera que ver con lo digital. Yo decía, no, lo análogo es lo que es lo que vale, eso que Photoshop, que el Illustrator, que no sé qué, eso para qué, no, eso no es arte, no sé qué, pero ahora, vea, por la boca muere el pez, entonces me tocó tragarme las palabras y ahora me parece muy chimba. No hago animación pues, desde ese entonces, pero sí estoy más como... como con más contacto pues con la parte pues digital, cosa que no había pasado pues, desde ese entonces pues. Entonces ese fue como el primer intento que yo hice como de Artois empíricamente sin saber nada de nada, y ya después fue lo del 2019 que fue lo que les conté, que por el 2020 el cómic que fui seleccionado para la beca fue para web, y pues como ayuda de promoción en las ferias gráficas. Acá hay una feria que es muy, muy conocida que se llama el SOFA, es así grandota en Bogotá, eso lo hacen en Corferias, que es un complejo inmenso pues donde hacen muchos eventos. Esa feria se hace allí
y ahí va a estar pues estuvieron pues las figuras con el código QR para ver el cómic, pero, pero sí, eso fue prácticamente como el desarrollo de cómo llegué yo al Artoy, pero me quedo pues con la experiencia que les conté al principio de la del 2019, porque pues la siento como más personal, más actual, más acorde como en lo que hoy en día aún hago, que son cómics, y bueno, esa es. Ah, excelente, excelentes anécdotas, estuvo muy bueno lo que contaste. Y qué bueno que le pudimos Sacándole dar el esa trapo al sol. respuesta, como otra respuesta a eso, que ya lo habías contado un poco, pero también lo contamos de una manera, lo abordamos desde otro camino, estuvo chévere. Sí, Me avisa si alguien también tiene alguna otra pregunta, pueden hablar, si quieren hablar, o, o qué les pareció, qué piensan del trabajo, si quieren recomendarse entre ustedes, conocerse, alguna cosa me avisan. cualquier cosa también pues hacer como la salvedad, si usted pues me quiere seguir en mis redes, pues yo los puedo seguir, me recuerdan que estuvieron en la charla, como para no perder de pronto el contacto que se ha manifestado el día de hoy, la noche de hoy digo, y pues para seguir en contacto, mostrándonos cosas. En algún momento me motivaré como en hacer algo bien colombiano. Eh, yo creo que es meritorio, pero sí hay que pensarlo bien, ¿Mm? Ah, ya, bien, bien. porque desafortunadamente muchas cosas que uno haga en Colombia y que tengan tema colombiano, muy fácilmente se lleva como a unos escenarios que no necesariamente pues tienen que ver como con con la intención con la que uno los hace. Me refiero es como a la parte, digamos, como política, que yo en eso sí, yo como artísticamente yo no me meto en eso. He tratado en lo posible como de no mezclar mi trabajo con la política, parece que es delicado. Eh, pero sí, cuando me he sentido muy indignado, sí confieso que sí he levantado la voz a través de mi gráfica, sobre todo como con lo que pasó en el 2021. Entonces, ahí tuve bastante participación como bien activo, pues como con esos temas así, porque sí pasaron cosas muy desafortunadas. Lastimosamente Latinoamérica tiene, sin importar el país de Latinoamérica en donde uno esté, Latinoamérica tiene una historia bien violenta y eso es una tristeza. Eh, por eso digo que el arte es un salvavidas. Ojalá todos fuéramos artistas y así se lo juro que se acaban las guerras, pero pues complicado. Entonces, eso de pronto es lo que me ha frenado a mí como a meterme pues de lleno como con cosas directamente como con mi país, pues es más como por la prudencia, como de no herir susceptibilidades. Y hoy en día pues que los medios que tenemos de comunicación y de tecnología están como tan de la mano, que es algo muy bueno, pero también siento yo que es un arma de doble filo porque pues lo que tú expongas y hagas en internet, de ahí no se baja, sea bueno o sea malo. Entonces me parece que es delicado y eso a mí me ha tenido como bien un poco al margen de tocar ciertos temas, sobre todo pues de la cultura pues de mi país, pero no digo que por eso no lo vaya a hacer. Sencillamente pues hoy en día tengo como
otros enfoques. Quiero primero abrir unas cuantas puertas fuera de mi país para ya de pronto con más justificación poder mostrar cosas de mi país, que valgan la pena, que se conozcan y pues bueno, que contribuyan también un granito de arena, si sea algo mínimo, como para que la gente se motive pues para visitar o para apoyar el talento de mi país. Excelente, me parece una charla bastante interesante, me parece bastante chévere conocerte. Queríamos como invitarte pues como para que la comunidad te conozca, te pueda seguir en las redes sociales. Yo dejé el Instagram de Juan Pablo aquí en los comentarios donde pueden entrar y en el video de YouTube va a quedar en la descripción, así pueden hablar pues libremente, le mandan un mensaje y sé que les va a contestar sus otras dudas que tengan y nos mandan un mensaje también aquí que habla sobre que les gustó el espacio, que ya te dieron follow, dice Liquid, necesitamos más conversaciones De una, abiertas así como estas. Eso crea de cultura. una, de una. Así Muchas, que muchas gracias, Brian, por el espacio, nuevamente, por los que se quedaron hasta el final. Realmente valoro mucho su presencia, sus preguntas, su interés. Ojalá puedan continuar pues con esa, con esa curiosidad en torno al Artoy. Y yo sé que por redes vamos a poder conocer lo que cada uno hace pues desde su trinchera gráfica o artística. Y nada, pues muchas gracias nuevamente a Artoy con Panamá, a Brian, a las personas que como bien mencioné pues se quedaron hasta el final. Y, y bueno, ¿no? Que esta sea la primera de muchas charlas que van a poder compartir con demás artistas, con muchas ganas de visitar Panamá también. Me parece que no conozco, pues es la verdad, y pues debería. Y también pues como para mandar o tener la posibilidad de mandar algo físico pues para que haga parte de la historia que desde ya se está construyendo en torno al Artoy en Panamá y que siga cada vez creciendo más y que nos entusiasmemos cada vez más con esto que siento yo que a pesar de que está muy de moda, pues no es una moda, porque pues como bien sabemos, pues es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás y si se ha mantenido, pues es por algo. Entonces, chévere aportar para que eso siga siendo así y que también, al igual que yo, sientan que el arte les puede salvar la vida. excelente.